Bismarck, considerado por los expertos navales el barco de guerra mejor equipado del mundo, fue visto zarpando del puerto noruego de Bergen hacia alta mar. El mayor buque de guerra británico, el Hood, se unió a la enconada persecución. La majestuosa embarcación británica tuvo un final trágico, ya que fue hundida posteriormente por el Bismarck. Pero Inglaterra obtendría su venganza. Los acorazados Rodney y King George zarparon acompañados por otras 100 embarcaciones. Tras una larga persecución alcanzaron al Bismarck a unas 400 millas náuticas al oeste de Brest, Francia. Fue el Dorsetshire el que dio el golpe de gracia que hundió al acorazado alemán. Solo 100 de sus tripulantes se salvaron, los demás se hundieron con el barco. El tan encomiado Bismarck había sido enviado al fondo en uno de los momentos más históricos de la Segunda Guerra Mundial. Con 251 metros de eslora máxima, era casi tan largo como el Titanic, pero tenía 9 metros más de manga y estaba tan armado que pesaba casi el doble. A pesar de su peso, podía navegar a casi 32 nudos, propulsado por unos motores que generaban 150.000 caballos de vapor. Cada cañón, de 381 milímetros de calibre, pesaba 113.000 kilos. Podían destruir un barco a 15 millas náuticas. El blindaje lateral era de una avanzada fórmula de acero de 330 milímetros de espesor, diseñado para resistir los torpedos y los proyectiles de mayor calibre. La estrategia naval de Alemania era despiadada. El objetivo del Bismarck era dar caza a los convoyes en el Atlántico Norte y destruir los barcos que llevaban comida y suministros a Inglaterra, obligando a hundir los barcos y matar a las tripulaciones. Nada de prisioneros. Rápido, mortal y prácticamente invulnerable, el Bismarck era un feroz depredador. Tenía que ser detenido antes de que se adentrase mucho en el Atlántico y comenzase su reinado del terror. El almirante Lutyens se hizo cargo de nuestro destacamento la semana anterior a zarpar. Odiábamos a Lutyens. Lindemann era un buen capitán. Nos gustaba a todos, pero el ambiente cambió totalmente cuando Lutyens subió a bordo. ¿Qué intenta decirme? Haga lo que le he ordenado. No admito discusiones, capitán. El almirante Lutyens era conocido como el hombre de la máscara de hierro, porque su rostro era impenetrable como el acero. No discutía con sus capitanes, él simplemente daba órdenes. Era lacónico, astuto, insensible, carente de emociones y sin ningún sentimiento. Yo soy el Bismarck, 24 de mayo de 1941. Estoy saliendo del estrecho de Dinamarca con el Prince Eugen por delante. Tú eres el Hood y el Prince of Wales. En el horizonte casi no puedo divisar tus dos barcos. Hay una distancia increíble. Ambos nos movemos muy rápido. Yo voy a 27 nudos y casi no puedo ver tu superestructura. Imagina disparar tan lejos. ¡Barco enemigo! ¡Cañones listos, señor! El Hood y el Bismarck viraron a toda máquina para enfrentarse como dos caballeros medievales. El Hood dispara primero. El Bismarck responde al fuego. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Cuando disparas a 25.000 metros, estás disparando salvas. 4 u 8 proyectiles. Si pretendes alcanzar el barco de guerra del enemigo, disparas y observas los detalles desde la torre. Ves dónde caen los proyectiles. Y alguien grita, largo, corto, cerca. Y en cuanto alguien grita cerca, empiezas a disparar más veces seguidas. Lo único que pueden hacer en el puente es contar los segundos mientras los proyectiles vuelan.
y tú te limitas a seguir lanzando proyectiles, uno tras otro, cercándolo, algunos cortos, otros lejos, y por fin, el impacto mortal. ¡Blanco! ¡Blanco! El pañol de municiones había sido alcanzado. La explosión partió la popa del barco. Mientras el Hood se hunde, la artillería de proa dispara la salva final. Hacer un último disparo. Aquella mañana, Cal, Walter y toda la tripulación solo sintieron la emoción de la victoria. Habían derrotado al poderoso Hood y tocado al Prince of Wales. Eran los héroes de la patria. El Bismarck era invencible. En Inglaterra, la noticia del hundimiento fue un duro golpe. Winston Churchill, primer ministro inglés y adversario feroz de Hitler, entendió el terrible golpe que les habían asestado. La reacción al principio fue de incredulidad. Después fue una tragedia nacional. El Hood era un barco muy querido. Había sido adoptado por la nación británica. Era el símbolo de la Armada británica. Y ahora, aquel símbolo había sido destruido con una facilidad pasmosa. Fue un golpe mortal para el espíritu inglés en un momento crítico. En aquellos días, los ingleses estaban aterrorizados por los horrores de los bombardeos nocturnos y tenían hambre, ya que sus líneas de suministro eran cortadas poco a poco. Los gigantes nazis parecían imparables. Churchill comprendió los riesgos y respondió con una furia calculada. Ordenó a todos los buques de las fuerzas navales atacar al Bismarck. No hay nada tan vital para la nación en este momento como la destrucción del Bismarck. No me importa cómo lo hagan, pero deben hundir al Bismarck. El Bismarck navegaba a salvo en medio del temporal frente a la costa de Francia. Los británicos estaban muy lejos como para detenerlo. Cal y Walter creían que tenían la victoria asegurada. Pero el destino es caprichoso. Desesperados por detener al gigante, los británicos lanzaron un ataque prácticamente suicida en plena tormenta, con aviones torpederos. Increíblemente, un torpedo alcanzó de lleno el timón. El barco averiado solo podía ir en círculo. La manada de lobos británicos se aproximó para la matanza. Al amanecer de un día gris, la mañana del 27 de mayo, la tripulación del Bismarck intentaba prepararse para la batalla. A las 8:47, el almirante John Tolby, comandante británico, ordenó abrir fuego a sus acorazados Rodney y King George V. El Rodney y el King George se acercaron rápidamente disparando un proyectil tras otro. Los cruceros Suffolk, Norfolk y Sheffield se sumaron al ataque. Los proyectiles destrozaron la superestructura del Bismarck y a su tripulación. En total, 2.876 proyectiles fueron lanzados contra el Bismarck. El despiadado ataque duró 1 hora y media, dejando el casco del Bismarck en llamas. Pero seguía resistiéndose a hundirse. Contrariado, el almirante británico ordenó al crucero Dorsetshire lanzar sus torpedos. Hizo 3 impactos. 5 minutos después, a las 10:40 de la mañana, el Bismarck se hundió y desapareció en el abismo. Hundido por proyectiles y torpedos, como decían los británicos. Fue el Dorsetshire el que dio el golpe de gracia que hundió al poderoso acorazado. O fue hundido por su tripulación, como mantienen los supervivientes alemanes. Este barco fue hundido por nosotros mismos. Había orden. Cada bando tiene sus razones para atribuirse el hundimiento. Los británicos, por lo sucedido al Hood.
y los alemanes, porque querían creer que tuvieron el control sobre su destino en aquellas últimas horas. Solo un estudio... Comienzan su estudio de daños en la proa. Atentos, aquí hay algo. Identifican la cabeza de un proyectil históricamente importante. Mientras el Hood se hundía, el Prince of Wales fue herido en otro intenso bombardeo. Respondiendo al ataque, uno de los proyectiles lanzados alcanzó al Bismarck. El proyectil atravesó la proa de babor a estribor, dejando un agujero de 2 metros. Es un agujero enorme. La salida está ahí. El informe de daños llegó al puente. El Prince of Wales había hecho 2 blancos a más de 12.000 metros de distancia. El que impactó en la proa estaba por encima de la línea de flotación, pero miles de toneladas de agua seguían entrando debido al oleaje. El otro impactó bajo el blindaje lateral, inundando la sala de calderas y provocando una escora de 9 grados a babor. El daño obligó a Lindemann a reducir la velocidad unos pocos nudos, lo suficiente para sellar el destino del Bismarck. Saben lo desesperada que es la misión. Muchos de estos hombres nunca habían pilotado un Swordfish y los que lo habían hecho no había sido en combate. Debido a la oscuridad y al mal tiempo, les lleva casi 2 horas localizar el Bismarck. Cuando lo hacen, lo rodean, le atacan por babor, por estribor, sin pensar en su propia seguridad. Se enfrentan a un barco que ha desplegado una gran cortina de fuego antiaéreo. Ellos están pilotando aviones lentos y antiguos, pero están desesperados por alcanzarle. Una y otra vez se mantienen sobre el mar, alzándose sobre sus cubiertas, dirigiéndose hacia el fuego antiaéreo, intentando esconderse en las nubes, haciendo todo lo posible para intentar que sus torpedos alcancen los costados. Fue un ataque valiente, uno de los ataques más valientes de la guerra. Lanzaron torpedo tras torpedo, pero el Bismarck los esquivó todos, excepto uno. Por increíble que parezca, un solo torpedo le asestó un golpe mortal en el timón de estribor, averiando el barco, que solo podía navegar en círculos. Habían descubierto su talón de Aquiles. Desesperada, la tripulación intenta reparar los daños, pero el agua que entra por el boquete les obliga a retroceder. Lindemann mandó un escueto mensaje por radio a la comandancia naval. Imposible gobernar el buque, lucharemos hasta agotar el último proyectil. Larga vida al Führer. El carácter repentino e irrevocable del mensaje dejó atónitos a los tripulantes y a los radiotelegrafistas de a bordo. La noticia corrió entre la tripulación. La esperanza se tornó desesperación. Les habla el capitán. A primera hora de la mañana, el capitán Lindemann anunció que podían coger lo que quisieran de las bodegas. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. Faltaban pocas horas para el amanecer. Los hombres se preparaban para la batalla final. Los barcos británicos dispararon 2.876 proyectiles. De ellos, unos 700 eran proyectiles del 356 y del 406, que podían haber perforado el blindaje lateral. Hein Betschbach estaba allí y dijo: bien, ahora chicos, inflemos los chalecos salvavidas. Y después dijo un último: Heil al pueblo alemán, a la patria, pero no a Hitler. Y después recuerdo que me deslicé por la cubierta por el costado de babor.